Acá hay uno que es más que Jonás. Los hombres solemos vernos unos a otros, vemos algunos que son más portentosos, encontramos en algunos más importancia que en otros. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Es bueno que lo hagamos? ¿Y cómo es que diferenciamos algo claramente como superior en otro hombre para saber que es más? ¿Acaso fue el primer hombre, Adán, que hizo que sepamos todo esto cuando añadió el conocimiento del bien y del mal al tomar el fruto del árbol prohibido? ¿Pudo un solo acto de hace mucho tiempo y en el principio tener el efecto en nosotros hasta nuestros días? Si cometemos un solo acto indebido en un tiempo de nuestra vida, sea incluso hace mucho tiempo, ya no tenemos cabida en el reino de los cielos. Abrimos los ojos a partir de allí para ver siempre nuestro estado de falta y colocar fin a aquel acto. ¿Es suficiente? ¿Por qué caemos en otro acto indebido cuando salimos del anterior? Quizás el nivel al que llegamos ahora tiene mayor dificultad, como en los juegos que se crearon siempre. ¿Cuándo dejamos de hacer el mal? ¿Podemos por nosotros mismos salir de aquel estado o simplemente no tiene caso salir de allí para entrar en otro en que caigamos desde más alto y el dolor sea más fuerte? Quizás Jesús vino para hallarlo por nosotros, Él que estaba designado para este propósito. Las escrituras sagradas de la Biblia indican que Jesús no quiso hacer signos para poner fin a las dudas acerca de ser el Hijo de Dios, no quiso mostrar más signos que el signo de Jonás para los hombres de su tiempo. Jonás fue llamado a ir a la ciudad de Nínive para indicarles que se conviertan porque Dios iba a destruirla. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Él se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Tras la conversión de sus habitantes, Dios no destruyó la ciudad. En la actualidad vemos que hombres compiten unos a otros. Los hombres somos a imagen y semejanza del Creador, así que cuando Jesús dijo ser más que otro hombre, o más que otro profeta, hizo ver que nosotros también solemos ser más que otros. Sin embargo, la vida en santidad al llamado de Dios es la que nos lleva a ser más. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno que es más importante que Salomón. Si percibimos la sociedad de hoy, vemos que solemos tener líderes, también personas que se imponen a otras porque significan ser más. Pero Jesús también habló que su reino no era de este mundo. Así que no percibiremos a los hombres que nos salvan como lo hace Jesús, sino entendemos cómo es el reino del que nos habló. Imaginemos algo, un hombre con un cargo o un lugar mejor en la sociedad que otro o que muchos, aquel necesita de la atención de personas y es así como el Padre también tiene sirvientes. Eso da claras muestras que hay semejanzas. Y verán que cuando el diablo tentó a la mujer utilizó una media verdad, es decir, la primera parte era mentira y la segunda no. Dijo que no moriríamos. Con eso logró quitarle el temor de Dios a Eva, y el engaño estaba dado. Con eso pudo lograr el efecto que deseaba. Dijo: Dios sabe que se te abrirán los ojos y serás como Él. ¿Por qué reconocerás el bien y el mal? Entonces, el motivo por el que vemos a alguien ser más es por aquel acto en el principio. Ahora podemos notar que algunos pueden sobrepasar más fácilmente las dificultades. No obstante, al ser un hombre como todos, aquel también debe de lidiar con la barrera de la muerte. Morirá algún día. Los méritos en el mundo permanecen en el mundo, y vemos que en este mundo, para estar más arriba, el hombre se vale de cosas perversas. Se siembra hondo pesar en los hermanos,
el reino del que habla Jesús no puede verse bajo esa mirada. Es necesario reconocer que no es el destino por el que nos creó Dios. Si se siembra ese hondo pesar, eso pesará más a la hora de vernos con Dios. El reino del que nos habla Jesús es cuando vemos que el mérito está en deponer primero esas ansias naturales y con las que nacemos por el poder, el poseer y el placer. Deponer nuestras ansias lleva a que aquello se obtendrá de todas formas. Un niño sabe que no hacer lo que le pide su mamá está mal, pero si lo que obtendrá es más grande, optará por desobedecer. Siempre se habrá dado cuenta el tener que cargar con haber desobedecido. Dios Padre sabe lo que sentimos nosotros que somos su hechura y su creación, así que es sabio pensar que como papá nos llevará por lo que finalmente es mejor. En el ejemplo anterior del niño, es no desobedecer sin importar lo grande que se obtendrá. Aquel acto fortalecerá su espíritu y el nuestro para salir triunfadores, y el premio que perdió tarde o temprano lo obtendrá. Entonces, cuando Jesús dice ser más que Jonás y más que Salomón, en su reino es de obtener lo que Dios les confió y a ellos escogió para conseguirlo y el modo de conseguirlo. El fruto prohibido de aquel árbol es encerrarnos a los frutos de este mundo, que son los que provienen de la naturaleza del aire en que habitamos, los bienes, los deleites y la mejor posición. Eso apartó al hombre del reino del otro árbol, el árbol que contenía el fruto de la vida. Dios no prohibió comer de aquel otro, pero no estuvimos cerca del otro fruto, nunca preguntamos, nunca nos dirigimos, nunca reflexionamos en la diferencia entre uno y el otro. ¿Por qué? ¿Por qué no nos preguntamos hoy en esta analogía el reino de los cielos como el paraíso en que se hallaban Adán y Eva, y el obtener el fruto del árbol de la vida, como necesario de permanecer al lado de Dios guiados del Hijo y aún sin el pecado en el corazón no significaba ser fácil? ¿Siempre nos habría llevado Jesús, que significa Dios con nosotros? Siempre existía esa debilidad por los sentidos terrenales. El hombre es insuficiente por sí solo. Era necesario tener a alguien que nos rescate cada día de nuestras vidas. Pero ese caer no era para saberlo entre unos y otros como hoy en día, era levantarnos unos a otros como nos es la voluntad de Dios que Jesús nos enseñó. La caída del otro al saber el bien y el mal ahora es el peso descomunal que le arrebatamos a Dios, por lo que nos trae la muerte que mencionó Dios a Adán y a Eva, y por analogía ahora la trae Jesús a esta generación perversa e incrédula. En nuestros días y desde siempre para librarnos de esa carga también es por obra de Jesús. Siempre se hubo de creer en el Hijo de Dios para no ir lidiando unos a otros por aquellos frutos de desenfreno que ofrece el mundo. Desde el pecado de Adán, el mundo se dividió, ya no se puede conocer del bien y del mal, y a la vez volver al paraíso, que es el reino de Dios que proclama Jesús en el Evangelio. Es necesario despojarnos de todo para volver y entrar en aquel otro reino que se nos despojó en el principio, el huerto del Edén, y que ahora se ha revelado por Jesús en los Evangelios. Se sabe que no solo se peca por la tentación del diablo, sino como en el principio por lo débil que es la carne. En suma, por lo banal que es este mundo sin tener a Dios con nosotros. No significa separarnos de donde nos encontramos. Necesitamos más que del cuerpo a Jesús para tener vida y una vida en plenitud. Es más importante a Dios guiándonos al dar cada paso y al hacer cada decisión nosotros con el cuerpo y la mente. Porque os digo que entre nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Siempre hubo hombres grandes, se mide por su cercanía a Dios, en tener su voluntad consigo, en hacer el llamado de Dios lo primero y anteponiendo a Dios ante todo. No se está con Dios si ya no pecamos, pues si hubimos pecado en el pasado estamos destituidos, así como la gloria de Dios le fue destituida a Adán, pero por Jesús nos fue restituida y debemos tener las bondades en cuerpo y mente guiados por el Espíritu. Está dada la división. Desde Adán exiliado del paraíso, el pecado es división. Ahora vemos la muerte como una consecuencia natural, pues estaba instaurada en los labios de Dios desde el principio. La muerte siempre estuvo ligada al fruto del árbol prohibido. Por eso ahora es de librarnos al no condenar, al no juzgar, al perdonar, al amarnos unos a otros. Es lo que nos dice Jesús, y por él la muerte fue derribada, por él entramos al reino de aquel paraíso destituido en el principio.
Y si dejáramos de ver la muerte como lo peor o lo más nefasto y ahora la viéramos como nos indica Jesús, ser lo necesario para que no se instaure el diablo, pues al diablo se le arrebató todo en el cielo y en la tierra por la muerte de Jesús y su resurrección. Si viéramos la muerte como Dios lo hace, que envió a su Hijo a morir por amor al mundo, y vean que el instrumento para salvarnos fue la muerte. La muerte de Jesús fue para que todas las generaciones tengan vida nuevamente. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y vemos en nuestros tiempos competencia para ser mejores, para ser más. No significa no tener significado o que sea del todo incorrecto. Lo errado es apartar nuestra semejanza en todo lo que el hombre hace y no dar a Dios lo que le corresponde. Dios es digno de veneración, de todo el honor y la gloria. Vemos que en algunos deportistas al salir vencedores otorgan el honor a Dios. Al obtener el galardón tiene el mismo significado para él como para Dios, verse como más o como vencedores. Pero saben que Dios estuvo con ellos a su lado y permanecerá de igual forma. Igualmente se debe ser al liderar una organización en el trabajo, en el hogar, entre amigos, etc. Y si se es el gobernante de una nación o aspira a serlo, siempre se debe colocar a Dios primero. Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. En el texto, el mundo incrédulo y los de la iglesia que ven que tarda el Señor instauran la desigualdad, la corrupción y la injusticia. Recuerdan que Dios apartó a los hombres del huerto del Edén. El reino de los cielos es un reino apartado de este mundo. Esa división hace que el mundo se sosiegue a sí mismo. Y para entrar en el reino de los cielos como aquel del huerto del Edén siempre fue designio de Dios y no por las cosas de este mundo. Llegar a lo que se nos apartó es por hacer la voluntad de Dios. Jesús nos hizo como su madre y sus hermanos al cumplirla. Siempre fue por Jesús, el Hijo de la voluntad de los hombres santos que claman justicia, rectitud e igualdad. Ahora la muerte redime por Jesús a los que creen, es para salvación de muchos. Los hombres del pasado, del presente y de los que están por venir, claman para que se implante su reino. Jesús vio al diablo caer del cielo al venir a la tierra. Lucifer tras su caída en el cielo hizo su morada en la tierra, por lo que Dios exilió a los hombres al lugar que le correspondía. Fue el lugar que el diablo tenía por morada. El hombre fue echado a la tierra por la tentación de la serpiente y se erigió la naturaleza terrenal con este acto. El enemigo, al tener potestad en este mundo, reclama o se apodera del hombre, pero reclama su morada también, pues son dos ahora juntos en el mismo lugar. A eso se refería Dios cuando dijo a la mujer: «Pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la suya». La serpiente insta al hombre dentro suyo a pecar para maniatarlos, robar, matar y saquear, no hace otra cosa. Pero el hombre conoce la voz de su Señor, no va atrás del ladrón. Yo soy la puerta y ustedes mi rebaño. El ladrón no entra por la puerta, salta el vallado. Yo les he hablado todas estas cosas para que crean y los que no son de mí se pierdan, se esgrimen la Biblia. Las regiones celestes, que es materia, al igual que el cerebro del hombre, como materia tiene información de Dios. Dios es todo y la materia con que creó Dios al hombre, el polvo, y que compone todo el universo está bajo su potestad.
Así que Dios se da a conocer al hombre y oye su voz. La palabra de los labios de Dios produce calma, una paz única y solo puede venir si es por la persona de Jesús. No tengamos miedo de aceptar a Dios que no lo vemos, tengamos la certeza que es la verdad hablándonos. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije: ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán, y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Todo esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen al que me envió. Ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado, pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho. Pero ya han visto estas cosas, y, a pesar de ello, me odian a mí y odian también a mi Padre. Pero esto sucede porque tienen que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Así como Abraham cayó en un profundo sueño para que él no caminase por entre los animales del sacrificio que hacía, ya que al romper el pacto moriría en lugar de ellos y como ellos. Y tú, Dios, fuiste el que caminó por entre los animales del sacrificio para que al romperse el pacto antiguo fueras a morir tú en lugar de él. Dios no dejará que mueras. Sé el primero en todo porque Dios está contigo. No se trata de destruir y desbaratar a los enemigos. Se trata de caminar por ellos por el lugar que les correspondería. Así Dios verá en ti la cualidad que puso en su Hijo único, Jesús. Oración. Padre Santo, comprendemos tus palabras que manifiestan tu amor y misericordia. Ayúdanos a acercarnos entre hermanos para confiar más en ti, aun nos echen o nos persigan. Haznos ir confiados hacia ti incluso en las peores circunstancias. Fortalece nuestro caminar, ayúdanos, queremos seguir adelante. Danos sabiduría para no tropezar y entre hermanos descansemos a la sombra de tu amparo. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.